Yo no creo que exista el ébola. La enfermedad se utilizó con fines políticos. Nos obligan a creer que la enfermedad existe. Sí, estas dudas son expresadas en el epicentro de una epidemia de ébola que ha causado más de 1.400 muertos. Aquí en Beni y Butembo, en Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo. Kivu del Norte es una provincia que ha estado en guerra por más de 20 años, donde esta fiebre hemorrágica mortal se percibió rápidamente como una amenaza más, importada desde el exterior para atacar a los habitantes. La desconfianza, los rumores, las teorías de conspiración tienen consecuencias graves en el lugar. Este es el balance desde que se declaró la epidemia el 1 de agosto de 2018. 132 ataques contra equipos encargados de combatir el virus, 38 personas heridas y 4 personas asesinadas. ¿De dónde proviene esta desconfianza hacia los médicos? Desde hace meses, nuestros observadores en la región nos alertan sobre los rumores y las violencias contra los equipos médicos, pero también sobre los errores de comunicación de lo que se conoce como la respuesta. El 1 de agosto de 2018 se confirmaron 4 casos de ébola en Kivu del Norte. Rápidamente, expertos internacionales instalan los primeros centros de tratamiento de ébola, los CTE. Con el gobierno congolés y la Organización Mundial de la Salud, algunas ONG como Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja organizan la respuesta contra el ébola. El objetivo, contener lo más pronto posible la enfermedad gracias a una nueva vacuna probada por primera vez a gran escala. Pero en Beni y Butembo, territorios minados por los conflictos, este despliegue internacional rápidamente levanta sospechas. Lo primero que hizo que las personas dudaran fue que el ébola llegó a un lugar que está en periodo de guerra y la comunidad nacional, al igual que la internacional, no se habían movilizado tanto para ponerle fin a la guerra. Pero cuando se declaró la presencia del ébola, vimos que empezaron a llegar vehículos 4x4 y casi todo el mundo se pronunció sobre esta enfermedad. Es la primera vez que se declara una epidemia de ébola en una zona de conflicto. La región, conocida como el Triángulo de la Muerte, es el bastión de decenas de grupos armados. Entre estos está el ADF, un grupo de rebeldes ugandeses, y los Mai Mai, activos desde los años 90. Desde 2013 se estima que más de 1.000 personas han sido masacradas en los alrededores de Beni. Es en esa compleja zona donde se instalaron los CTE. Y para algunos habitantes, el ébola sería una nueva arma contra la población, en su mayoría perteneciente al pueblo Nandé. En octubre, la paranoia se apodera de la población. Varios equipos encargados de los entierros reglamentarios, considerados dignos y securizados, son atacados y apedreados. Estos equipos se encargan de poner los cuerpos altamente contagiosos de las víctimas de ébola en sacos herméticos, sacarlos de los CTE y enterrarlos lo más pronto posible. Entonces, con frecuencia, los familiares son apartados y no pueden ver los cuerpos. Las personas pensaron que se hacía tráfico de órganos humanos y que se estaba matando a algunas personas a propósito en los centros de tratamiento. Y en ese momento piensan, ¿cómo pueden enterrar a nuestros familiares si nosotros ni siquiera vemos sus cuerpos? Entonces, primero abrían los ataúdes e incluso abrían los sacos mortuarios para ver si la persona estaba ahí dentro. En Kivu del Norte, la situación se agravó a causa del factor político, las elecciones presidenciales y legislativas. El 26 de diciembre, los habitantes de Beni y de Butembo se enteran de que no podrán votar. Las elecciones nacionales, previstas para dentro de 4 días, son aplazadas en sus ciudades. El motivo, la epidemia de ébola que sigue afectando la zona. La decisión refuerza las dudas sobre la enfermedad ya alimentadas por algunos políticos locales. El medio de verificación Congo Check analiza los rumores que circulan.
Algunos líderes políticos y otros líderes de opinión aprovecharon la ocasión para difundir mensajes tóxicos entre la población, afirmando que el ébola era una herramienta concebida particularmente para disminuir el peso político de la población de Beni y de Butembo, considerada como partidaria de la oposición. Puedo citar al diputado de oposición Mdim Dule, quien expresó sus dudas en cuanto al origen del ébola. Nosotros queremos conocer el origen de esta enfermedad, de dónde salió, que el ministro nos diga cuál es el origen. Si no lo hace, diremos que es una enfermedad fabricada en un laboratorio y que vino a exterminarnos, como a las personas que están siendo asesinadas en Beni. También hubo otros líderes de opinión que se quedaron callados porque tenían miedo de expresarse para no perder su aura entre la comunidad local, que no creía en la existencia de la epidemia. Consecuencia del aplazamiento de las elecciones, los habitantes locales no pudieron votar en las presidenciales. Para elegir a sus diputados tuvieron que esperar hasta el mes de marzo. El 27 de diciembre, unos manifestantes protestan en Beni y Butembo. Algunas instalaciones de la respuesta contra el ébola son destruidas. Para algunos habitantes, ahora está claro que la enfermedad fue utilizada con fines políticos. Miren, por ejemplo, en la ciudad de Butembo se aplazaron las elecciones sencillamente bajo el pretexto de la presencia del virus de ébola. En las redes sociales también hay mensajes que alimentan las teorías de conspiración. Yo les dije que el virus de ébola era un montaje en todos los sentidos. Esa fue la causa principal del aplazamiento de las elecciones. Estos rumores circularon principalmente por grupos de WhatsApp y Facebook, que agrupaban en su mayoría habitantes de Butembo, y fue algo que complicó mucho la situación. Contra los rumores y las declaraciones falsas, Congo-Check lanzó un programa de verificación especialmente dedicado a la epidemia. En febrero, la respuesta se convierte en el objetivo principal de ataques violentos. El 19 de febrero, el enfermero Joseph Kambale Saanane es asesinado en Buobi. El 24 de febrero, el centro de tratamiento de Katwa es incendiado. Yo soy enfermero en el CTE de Katwa y soy un testigo ocular. Eran alrededor de las 22:30 cuando los milicianos llegaron a atacar el CTE. No nos lo esperábamos. A todas las personas que estábamos ahí nos dio muchísimo miedo. Quemaron mucho material. Los milicianos todavía no habían entendido que la enfermedad existía y cantaban su canción más o menos diciendo esto: ya no queremos que siga existiendo este centro de tratamiento aquí. El 27 de febrero, el centro de Butembo fue el objetivo. Murió un policía. Y luego otro en un nuevo ataque el 9 de marzo. Médicos Sin Fronteras decidió suspender sus actividades en ambos centros. Las autoridades designan como responsables a los milicianos Mai Mai. Varios sospechosos son arrestados. El 19 de abril, 3 milicianos entran al hospital de Butembo y asesinan al epidemiólogo camerunés Richard Mousoko. En el lugar del crimen, los milicianos dejan una carta escrita en suajili. Si los milicianos vuelven a atacar el centro de tratamiento, vamos a cerrarlo para garantizar nuestra seguridad. Nos da miedo y sobre todo nos deshonra. Le rogamos a cualquier autoridad que garantice nuestra seguridad. Porque empezaron a atacarnos, incluso nuestros trabajos, y nos preguntamos cuándo terminará. El personal de salud ahora se ve obligado a vivir escondido. El 24 de abril se manifiestan en Butembo en contra de estas constantes violencias. Simultáneamente, el virus progresa. Antes de esta violencia se registraban entre 30 y 40 casos por semana. Desde marzo esta cifra se duplicó hasta alcanzar 100 casos nuevos por semana en abril. El 4 de mayo se sobrepasa el umbral de los 1000 muertos. Esta cepa de ébola es muy letal. El 70% de las personas que contraen la enfermedad mueren. Es tanta la desconfianza que las personas arriesgan sus vidas. La consecuencia de estos rumores es que las personas se esconden porque no quieren que los lleven a los centros de tratamiento de ébola. Entonces ahora se automedican e incluso se hacen entierros a escondidas. Para la Organización Mundial de la Salud ya no es posible frenar la epidemia,
pero los métodos de la respuesta también son duramente criticados. Algunos acusan a los agentes de interesarse mucho más por su salario y de comportarse como autoridades más que como agentes sociales. Carros nuevos, aumento de salarios, expatriados alojados en hoteles. Todos estos elementos alimentan la idea de un negocio de ébola en medio de una población que gana en promedio $17 al mes. A esto se añaden bajas oportunidades de cura y una posible transmisión a los centros de salud. ¿Qué pensarían de un centro de salud en el que el 90% muere y solo el 10% se cura? Es aterrador. Cuando le dicen a alguien que vaya al CTE y las personas creen que se dirigen directamente hacia la muerte. La respuesta admite que muchas víctimas de ébola se contagian dentro de los hospitales y centros de salud en la región, mal equipados, pero no necesariamente en los CTE. Las personas llegan con paludismo y regresan a su casa con ébola, y esto representa un verdadero problema en el seno del sistema de salud, que necesita más recursos y debe ser más seguro. Para sobrellevar esta desconfianza y erradicar la enfermedad, seguramente sea necesario cambiar de fórmula. En realidad, para recuperar la confianza de la población, la sociedad civil ha tomado la iniciativa de organizar debates públicos, en los que la población pueda hacer preguntas y también hablar sobre algunas de sus preocupaciones. De igual manera, la Iglesia Católica empezó a emitir comunicados en la radio. Y yo, personalmente, como dramaturgo y profesor, hice obras de teatro. El ébola es una esfinge que devora nuestras almas, sin preocuparse por los estragos que causa. Los alumnos, los padres, cambiaron su actitud a partir del momento en que realmente vieron morir a las personas. Pero le piden a los agentes de la respuesta que tengan en cuenta sus recomendaciones. Por ejemplo, que no se lleven a la fuerza a cualquier persona que presente tal o cual síntoma. O que piensen en algún mecanismo para educar a la población local para que ellos también puedan colaborar. A finales de mayo, los equipos de la respuesta declararon un cambio en su estrategia. Invertir más en la sensibilización e involucrar más a los locales. La Cruz Roja instauró un protocolo de estudio de los rumores. Algunos milicianos Mai Mai cambiaron de bando y se comprometieron a luchar contra la epidemia. El 7 de junio, la Organización Mundial de la Salud anunció que la epidemia se había estancado en Butembo, pero no cantaron victoria. Otros focos están apareciendo en la región y se han declarado algunos casos en un país vecino, Uganda, donde se está organizando la respuesta.